Pues muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores en este viernes previo a esa importantísima cita con las urnas que tenemos dentro de tan solo 2 días, el 22 de mayo. Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina, se antojan en Asturias desde luego movidas, interesantes sin lugar a dudas, por la convergencia además de varios partidos políticos y además por esas movilizaciones que se están produciendo en la calle en torno a esa plataforma que reivindica una serie de cambios. Vamos a hablar en esta última sesión, en este último día de Primera Plana especial elecciones, con el Partido Popular. Ya saben que en las últimas 4 semanas hemos ido conociendo las propuestas de los diferentes partidos políticos. Hoy cerramos con el Partido Popular y con nosotros está en concreto el candidato número 2 del Partido Popular a la Junta, que es Fernando Goñi, al que damos ya las buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, ya estáis en capilla, como se dice de los toreros, ¿no? Ya está prácticamente acabada la campaña. Uno cuando empieza la campaña la ves como que son muchos días y al final siempre tienes la sensación de que la campaña tenía que durar todavía unos días más. Siempre te queda algún mensaje que dar, siempre te quedan algún sitio que visitar, que hablar con mucha gente, pero yo creo que esta campaña ha sido una campaña en la que hemos dicho que Asturias, sobre todo, que tiene un futuro, que Asturias no puede seguir 4 años más gobernada por un partido socialista que nos ha llevado a casi 90.000 parados, a que haya muchísima gente en Asturias que tiene una situación muy mala, que no llega a fin de mes, que están cobrando subsidios inferiores a 500 euros, incluso hay más de casi 30.000 familias que no tienen ya ningún tipo de subsidio, y frente a eso hay solamente una alternativa, que es la del Partido Popular, y es el mensaje en el que hemos basado la campaña, que hay posibilidades y que Asturias tiene que hacer un cambio radical en las políticas y en las formas de gobernar. Bueno, desde luego, como decíamos antes, va a ser un día 22, siempre lo es como algunos dicen la fiesta de la democracia, siempre es interesante, pero con el panorama político que hay en Asturias este año, ¿no lo es más que en otras ocasiones? Yo creo que Asturias es consciente, los asturianos somos conscientes de que no podemos seguir como estamos hasta ahora, de que 12 años de socialismo, por mucho que se empeñen, 12 años de socialismo en Asturias, 8 años de socialismo en España, han sido un desastre, un auténtico desastre para todos, en la parte laboral, en la parte económica, en la parte de prestaciones sociales, en la parte de funcionarios, en la parte de mayores. Se han congelado las pensiones, cosa que eso era una cosa que hace unos años nadie podía imaginarse. Se ha bajado el sueldo a los funcionarios públicos, cada vez las noticias son que han cerrado más empresas. Es decir, esta campaña creo que es una oportunidad para todos nosotros, una oportunidad real de hacer un cambio en Asturias, de apostar por las políticas no solamente que funcionan en España, sino que son las políticas que funcionan en toda Europa, que son las del Partido Popular en España y el Partido Popular Europeo. Yo creo que la gente tiene que ser consciente y es consciente de que 4 años más con un gobierno del Partido Socialista en Asturias, con el apoyo de Izquierda Unida, sería un desastre auténtico. Bueno, irrumpen en esta campaña también esas movilizaciones de esa plataforma Democracia Real Ya. ¿Qué le parece de esas movilizaciones? Hombre, yo creo que la democracia, el sistema democrático que tenemos en España, el sistema de elecciones, funciona perfectamente. Y lo que hay que analizar es por qué no funciona el gobierno. Se puede comprender que haya gente que esté en contra de las políticas que está llevando o que no está haciendo el gobierno socialista en Asturias y en España, pero todos los españoles tenemos la oportunidad el domingo de expresar, dentro de lo que establece la Constitución y dentro de lo que establece el ordenamiento jurídico, nuestro voto, nuestra intención y nuestro peso. España se organiza en un sistema de partidos. Todos tenemos libertad para hacer un partido. Todos tenemos la libertad para manifestarnos, para dar nuestra opinión, para concurrir a las elecciones. Y por lo tanto yo creo que el resumen de todo esto es que el sistema funciona perfectamente, y estoy seguro que así se verá el próximo domingo, pero que lo que no funciona es el gobierno. Y cuando un gobierno no funciona, pues yo creo que lo que causa es desesperación. Y puedes entender esta desesperación de mucha gente porque no tiene empleo, porque no tiene futuro. Porque en Asturias, por ejemplo, y es una frase muy repetida, pero es verdad, 600 jóvenes se van todos los meses a Asturias. Yo soy padre de 3 hijos y yo quiero que mis hijos puedan trabajar en Asturias y puedan tener su futuro en Asturias, si quieren trabajar en Asturias. Y puedes entender que haya gente que esté desesperada, pero por frente de esa desesperación yo creo que lo mejor es votar.
es votar, es participar en política. Nosotros tenemos en el Partido Popular muchos jóvenes que se han incorporado en los últimos tiempos a la política. Tenemos candidatos muy jóvenes que están muy preocupados por la situación que tienen en sus municipios, que tienen en la región, que tienen en España. Y yo creo que la democracia funciona perfectamente, pero insisto, lo que no ha funcionado en los últimos años es el gobierno. Hay concentraciones convocadas incluso aquí en Asturias, en este día de reflexión y incluso el día de las elecciones. ¿Cree que debe actuarse contra esas concentraciones o qué cree que hará el gobierno? Porque, claro, me imagino que no es fácil enviar a la policía a disolverlas, ¿no? Hombre, lo que creo es que las elecciones son... el ir a depositar un voto es un tema lo suficientemente serio y lo suficientemente importante como para que se respeten los cauces que establece nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico. En España nos hemos dado una serie de normas para concurrir a las elecciones, para ejercer el derecho al voto. Por lo tanto, yo creo que eso se debe respetar. Y aquellos que no quieran apoyar a los partidos políticos que concurren a las elecciones, también se establece el voto en blanco y la abstención. Pero yo creo que es muy importante que la gente vote. España es un país donde la gente... hemos venido de una dictadura, hemos pasado a una democracia y la gente vive profundamente por las elecciones. Y la gente quiere votar en las elecciones y quiere expresar con su voto lo que piensa del momento. Y puede expresarlo votando a las fuerzas políticas o puede expresarlo también con un voto en blanco. Pero yo creo que, igual que en cualquier sector de la vida, hay que permitir a uno que haga lo que quiera. En la política y sobre todo en las elecciones es tan importante depositar un voto que yo creo que nadie tiene ningún derecho a tratar de impedir esa forma de expresión. Quizá por ese interesante panorama político decíamos que hay ahora mismo, no parece que la abstención vaya a ser muy elevada. Parece que la gente lo que sí tiene claro es que en blanco a un partido, a otro, pero que según las encuestas no va a haber mucha abstención. Yo creo que la gente lleva 8 años muy harta de lo que está ocurriendo en España. Yo lo he dicho en todos los mítines en los que he participado, en todas las reuniones en que he participado de campaña. Zapatero era el líder del talante, era la persona que iba con un talante a llevar a España pues a la cuna de las civilizaciones, iba a hacer una serie de cosas y al final hemos visto que dilapidó toda la herencia que tuvo de un gobierno que fue del Partido Popular, que era el ejemplo de creación de empleo y de políticas de creación de empleo en Europa, y en 8 años le han bastado para acabar con las ilusiones de muchísima gente que han perdido su trabajo, porque al final yo creo que los políticos y la política tiene que estar muy cercana a lo que la gente piensa, a lo que representas, y al final todos queremos lo mismo. Todos al final queremos, para nosotros y para nuestros allegados, para las familiares, para los amigos, queremos lo mismo. Queremos llegar más o menos bien a fin de mes. Queremos poder pagar nuestra vivienda, pagar nuestro alquiler, que nuestros hijos puedan ir al colegio que queramos, tener una sanidad en la que no tengamos que estar 4 o 5 meses esperando para una consulta, para una operación. Queremos vivir tranquilos, tener oportunidades, poder vivir en tu tierra. Yo creo que eso es lo que al final todos queremos, y estos años hemos visto cómo desde unos gobiernos del Partido Socialista han ido quitando esa ilusión, y por lo tanto cuando falta esa ilusión, pues lógicamente la gente tiene que reaccionar, y la gente tiene que reaccionar este domingo pues con un voto que todas las encuestas dicen que va a ser un voto masivo del Partido Popular. Un voto que tiene que ser pues una apuesta real para decirle a Zapatero, que por cierto anuncia que no se presenta a las elecciones, pero no convoca elecciones anticipadas, que es lo que debería de hacer, para que alguien, sea del Partido Popular, o sea del Partido Socialista, o sea del partido que sea, pueda gobernar España y sacar adelante el país, pues sigue enrocado sin hacer absolutamente nada y acabando con la ilusión de mucha gente. Bueno, yo espero que estas elecciones sean unas elecciones en que haya una gran participación en Asturias y en toda España, y que sea un mensaje claro, que así no podemos seguir durante más tiempo, que España no puede seguir hasta el mes de marzo con un gobierno paralizado, un gobierno que nunca dice una verdad, un gobierno que no hace políticas, y por lo tanto yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir el próximo domingo. De ese voto masivo del que usted habla, el Partido Popular, ¿puede perjudicar a ese voto masivo la aparición del partido de cascos, ¿o no? Hombre, yo aquí lo que creo es que de un cabreo nunca puede salir nada bueno. De
de cuando alguien se muestra cabreado, cuando alguien no lo hace, porque es que hay una diferencia, hay políticas diferentes. El programa, hay que coger el programa de ese partido, pero que es una copia clavada del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que optar por lo original. O sea, uno cuando va a comprar cualquier producto y le ofrecen el original y le ofrecen una copia, puede estar tentado en algún momento de decir que la copia parece lo mismo, pero al final la copia nunca da el mismo resultado. Y más cuando las copias vienen del cabreo, vienen de un tema puramente personal, y yo creo que los temas personales no están para solucionar problemas. Lo que están son los equipos, son un equipo como el Partido Popular, un equipo que es un equipo no solamente en Asturias, sino en toda España, sino que representa en Europa. Asturias necesita un gobierno que vaya en sintonía con los gobiernos que se van a producir en toda España. Nadie duda que la mayoría de los gobiernos que se van a producir en estas elecciones serán gobiernos del Partido Popular. En España yo creo que tampoco nadie duda que el próximo gobierno, todo parece indicar que va a ser un gobierno del Partido Popular. Y por lo tanto, Asturias necesitamos que haya una plena sintonía entre las políticas que se hagan en Asturias, las que se hagan en España y las que se hacen en Europa por parte del Partido Popular Europeo. Asturias sola no puede salir de la situación en la que se encuentra. El orgullo de ser asturiano, que todos tenemos, sobre todo los que vivimos en Asturias, trabajamos en Asturias, pagamos nuestros impuestos en Asturias y tenemos a nuestros hijos en Asturias y queremos que sigan teniendo a nuestros hijos en Asturias, ese orgullo de ser asturiano lo tenemos cada día. Y trabajamos cada día todos para conseguir que esa tierra vaya mejor. Y por lo tanto lo que necesitamos es que la gente tenga muy claro que el Partido Popular es quien representa esos principios y que Asturias sola por sí mismo no puede salir de la situación. Las infraestructuras están sin acabar. La variante de Pajares está sin acabar. Las autovías están sin acabar. Los fondos mineros están sin ejecutar. Pero son competencias del Estado. Quien tiene que acabar las autovías, quien tiene que acabar la variante Pajares, quien tiene que apostar decididamente nuevamente por Asturias, es un gobierno del Estado. Y por lo tanto, Asturias necesita que ese gobierno del Estado, que todo parece indicar que va a ser el Partido Popular, esté en plena sintonía con un gobierno en Asturias también del Partido Popular. ¿Serán necesarios pactos tras el 22 de mayo con Foro Asturias? ¿O eso se lo han planteado ya? Me imagino que a nivel interno sí, ¿no? ¿O qué? Bueno, nosotros en unas elecciones, y puede servir a frase o a reflexión ya muchas veces repetida, te planteas el trasladar lo mejor que puedas tu mensaje, en trasladar cuanto más y mejor lo que pretendes, la ilusión que tienes, las posibilidades que creo que tiene esta región, que estoy convencido de que tiene Asturias. Y por lo tanto confías en que los ciudadanos piensen como tú, porque tú quieres de alguna manera representar el interés y llamarle a la movilización de esa gente que piensa como tú y que cree que se pueden hacer cosas. Y por lo tanto, en eso confiamos. Y a partir del próximo domingo, si los asturianos nos dan la confianza, que esperamos que sí, formaremos un gobierno que será un gobierno mucho más austero, un gobierno que será más pequeño, un gobierno que lo primero que hará es decirle a los asturianos la situación que nos encontremos cuando lleguemos al gobierno, porque cuando lleguemos al gobierno tenemos la sensación de que no vamos a encontrar un vaso vacío, sino que el vaso va a tener agujeros por debajo. Entonces, ahora hay que decir a los asturianos cuál es la situación real, qué políticas son las que hay que poner encima de la mesa y cómo hacer para que Asturias repunte en el tema económico. Y eso es lo que estamos pensando, lo que estamos trabajando, es lo que está diseñado, y por lo tanto yo creo que el Partido Popular formaremos un gobierno del Partido Popular y un gobierno que irá en la misma sintonía que tiene que ir cualquier familia y que tiene que ir cualquier casa. Es decir, trabajar con lo que tienes, buscar lo mejor para los tuyos, y en este momento los tuyos somos todos los asturianos, y en eso es lo que queremos trabajar. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarían cuando se lleguen al gobierno? Pues la primera medida que te tomar primero es un recorte radical de altos cargos de administración. Asturias no puede seguir con 65 empresas públicas para duplicar las funciones que realiza la propia administración, porque eso al final cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero pero ¿para qué? Si, por ejemplo, si en materia de servicios sociales, pongo el caso, o en materia cultural, o en materia de vivienda, ya hay una administración que tiene unos funcionarios, que tiene unos técnicos, que tiene un personal que está trabajando en eso, ¿para qué quiero mantener una empresa paralela sin ningún tipo de control, con gente puesta a dedo, realizando las mismas funciones? Pues es absurdo. Por lo tanto, hay consejerías
que se pueden perfectamente eliminar, porque no tienen ningún tipo de competencia, pero son un gasto. Hay que tener claro que eso tiene que ser un gobierno va a ser un gobierno muy austero, un gobierno muy transparente, que no permita que pasen cosas como lo del caso Río Pedre, en la que un consejero esté en la cárcel. ¿Pero dónde estamos? Estos días decía el señor Fernández que si encontraba a alguien de su gobierno metiendo la mano en el cajón, que se la cerraría dentro. Pero es que él era el que tenía la llave del cajón. Él es el secretario general de la Federación Socialista y tenía la llave del cajón. Y no ha hecho nada en 12 años para quitarles la llave del cajón. Ni ha dado una explicación por qué alguien abrió el cajón. Entonces ha tenido oportunidades más que de sobra para no haber abierto ese cajón. Y eso es lo que pretendemos, un gobierno austero, un gobierno que esté preocupado en las personas, un gobierno que se preocupe de que nuestra educación sea una educación de excelencia, que se facilite a los emprendedores el que puedan encontrar posibilidades y colaboración de la administración. La administración por sí misma no crea empleo. Lo crean las políticas que pones encima de la mesa para facilitar que aquellos que quieren crear empleo tengan todos los mecanismos y todo el empuje necesario y todos los instrumentos para hacerlo. Y eso es lo que queremos en el Partido Popular. Y por lo tanto será un gobierno que estará muy ligado a lo que es Asturias, un gobierno mucho más pequeño, un gobierno mucho más austero, un gobierno mucho más transparente y sobre todo un gobierno mucho más eficaz. Recortes, por tanto, solo en altos cargos, porque el PSOE le avisa a los ciudadanos, dice el Partido Socialista, que va a haber recortes tras el 22 de mayo, que vendrá el copago sanitario. Pero el copago sanitario estamos pagándolo ya. Es que yo creo que lo que ocurre aquí es que Javier Fernández, que por cierto es diputado en la Junta General del Principado, que mucha gente no lo sabe, y no lo sabe porque no ha hablado nunca en la Junta General del Principado en 4 años. El candidato socialista a estas elecciones autonómicas, que es secretario general de la Federación Socialista, por lo tanto, el que ha nominado y nominó a Areces para ocupar el cargo de presidente, es diputado en la Junta General, no ha hecho ni una sola intervención, ni ha planteado absolutamente nada, y recurre a los viejos tópicos, Y los viejos tópicos se responden muy bien con datos. Quien ha impuesto el céntimo sanitario y por lo tanto el copago dentro de la sanidad es el Partido Socialista. Quien ha recortado los derechos sociales a los trabajadores y a los pensionistas es el Partido Socialista, que es que han congelado las pensiones. Que es que eso yo creo que hace 8 años era impensable que un gobierno del Partido Popular congelase las pensiones cuando las garantizó por ley y había un fondo suficiente para eso. O ha rebajado el sueldo a los empleados públicos. La administración socialista es la mayor deudora que hay en Asturias. No paga. Y por tanto, como no paga a sus proveedores, hay muchos proveedores, muchas empresas asturianas que están con el agua al cuello, se han visto obligadas a cerrar porque la administración regional no paga. Por tanto, esos viejos tópicos de que la sanidad, de la educación, la sanidad será pública. La sanidad, tenemos una sanidad y sobre todo tenemos unos magníficos profesionales que tienen que participar claramente en todo el proceso de elaboración de las políticas en materia sanitaria. Tenemos una educación que creemos que es una educación pública de excelencia, una educación en la que los padres podamos elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Por lo tanto, yo creo que esas frases del señor Fernández puede servirle para abrir la boca, porque no está muy acostumbrado a abrirla, pero yo creo que ya no son creíbles absolutamente por nadie, porque por suerte yo creo que somos todos muy maduros, todos tenemos ya suficientes conocimientos como para decir que nadie en este momento, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni ninguna fuerza política ahora pueda alguien pensar que va a poner una sanidad privada o una sanidad de copago. La sanidad la pagamos todos. Estamos pagándola todos los meses cada uno de nosotros, con nuestro trabajo y con nuestros impuestos. Y tenemos derecho a sanidad pública y universal. Y eso seguirá siendo así, gobierno del Partido Popular o gobierno del Partido Socialista. A medida que transcurren datos, que se van publicando datos de la llamada Operación Marea, de las conversaciones que hubo en esa Operación Marea, es cierto que debe ser la justicia la que dictamine finalmente, pero políticamente no debería haber responsabilidades en todo eso. Hombre, yo creo que tenía que haber habido responsabilidades. Estamos hablando de que un consejero, que fue consejero hasta hace muy poco, y que fue consejero durante 11 años, con el gobierno de Vicente Álvarez Areces, y con el gobierno que propuso y que defendió Javier Fernández como secretario de la Federación Socialista Asturiana, es decir, como máximo mandatario del PSOE en Asturias, pues no parece razonable que no haya habido todavía una explicación. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva muchísimas veces que comparezcan ante el Parlamento asturiano para dar explicaciones.
para que alguien asuma algún tipo de responsabilidad. Las respuestas, la verdad es que son bastante kafkianas. Cuando te dice el señor Fernández, Javier Fernández, dice, el gobierno comparecerá cuando lo estime oportuno. Es que las elecciones son dentro de 2 días. Y no ha comparecido todavía nadie para dar una explicación. No es normal que se esté hablando de consejeros que puedan estar metidos en el asunto, no se puede hablar de que hay 2 personas todavía en la cárcel y que los socialistas no hayan hecho nada. Que estén saliendo conversaciones en las que se cita textualmente a destacados miembros y candidatos en ciudades importantísimas, a responsables del Partido Socialista, y que los socialistas echen la culpa de eso incluso al Partido Popular. Es que es un tema que es tan sumamente sangrante que yo creo que merece no solamente una reflexión, sino que es que no podemos seguir 4 años más gobernados por gente que cuando pillan a alguien robando, aquí lo que se ha pillado es a gente robando, presuntamente robando, o presuntamente cobrando de empresas por dar servicios y por otorgar contratos. Cuando ocurre eso, ¿pero dónde estamos? Yo creo que eso tiene que tener una reflexión profunda, no solamente del Partido Socialista, que no la ha hecho ni quiere hacerla, quiere olvidar el asunto como que no les preocupa, pero yo creo que no podemos tener un gobierno que se ha visto que en los últimos años había oficinas de comisiones dentro de la Administración del Principado de Asturias, con funcionarios, con altos cargos, con un consejero en la cárcel, y que no haya habido por parte ni del Partido Socialista, ni del presidente principal actual, Vicente Álvarez Ayeces, ni de quien quiere ser candidato a la presidencia, Javier Fernández, ni una sola explicación, ni han depurado una sola responsabilidad. Ni tampoco han dicho qué ha ocurrido dentro de la Administración para pasar eso. La Administración tiene los filtros necesarios para que esto no ocurra, pero hay que ponerlos en funcionamiento esos filtros. Hablaba antes de reducir las empresas públicas que tiene el Principado. Una de ellas es la televisión del Principado de Asturias. Además, usted es el experto del Partido Popular en este asunto. ¿Qué cree que se debería hacer con este tema? Yo creo que primero que lo que hay que hacer es saber dónde estamos. Estamos en Asturias. Y Asturias, si queremos que tenga una televisión del Principado de Asturias como la que hay, tiene que ser una televisión acorde a las capacidades y al gasto que puede soportar la televisión pública asturiana. La televisión pública, la televisión del Principado de Asturias, yo me recuerdo cuando empezó Areces a querer ponerla en funcionamiento, que se hablaba de que sería la televisión más austera de España, que tendría un presupuesto de 9 millones de euros. Bueno, pues yo creo que hemos sobrepasado los 40 millones de euros al año. Una televisión que podría ser mucho más pequeña, haciendo muchos mejores programas, haciendo mucha mejor información y sobre todo una televisión que no costase 40 millones a los ciudadanos asturianos. El Partido Popular, a partir del próximo lunes, cuando estemos gobernando, cuando empecemos a diseñar el gobierno de Asturias, una prioridad será esa. La prioridad será, por un lado, que la televisión pública, la televisión del Principado de Asturias, tiene que tener un gasto controlado y que todos sepamos cuánto va a costar a esa televisión al Principado de Asturias. Y luego dejar que la televisión del Principado de Asturias la hagan los que saben hacer televisión, que son las empresas, son los empresarios. No puede seguir el Principado de Asturias metiendo 30 y pico millones en los presupuestos, pero luego a través de empresas públicas, de consejerías, seguir pagando la televisión. Es ridículo, por ejemplo, que nos pongamos a ver un partido de fútbol y veamos en una cadena, en La Sexta concretamente, el partido de fútbol, pasemos de canal y estemos viendo la misma imagen y el mismo contenido que nos cuesta prácticamente 2 millones de euros al año. ¿Para qué? ¿Qué tiene que pagar el gobierno socialista a esa cadena o a los que tienen los derechos de esa cadena para querer estafarnos a todos, tomarnos el pelo? O pones la Fórmula 1, que también se emite por una cadena, para ver lo mismo, que cuestan muchísimos millones. Al final dices, no, pues sí, simplemente con la televisión tendrá algo para informar a los asturianos. Pero ¿para qué queremos una televisión pública asturiana para que nos dé lo mismo que nos dan el resto de canales? O para ver películas todas las noches y para ver series, las típicas series de las telenovelas o las típicas series que ves en cualquier cadena. No, la televisión tiene que ser un instrumento en Asturias para informar de lo nuestro, para informar de lo que tiene y para informar de lo nuestro. Y estamos en una casa que lo hizo,
Durante muchos años no necesitamos ni ese despliegue de unidades móviles, ni ese despliegue técnico, ni tantas desconexiones en directo, que todos sabemos el dineral y los millones que cuesta llevar ese tipo de televisión. Podemos hacer una televisión mucho más austera, una televisión que tenga un control de saber cuánto va a costar realmente al Principado de Asturias, muchísimo menos de lo que cuesta, y sobre todo dejar la televisión para que la lleven los que saben de ello. La llegada de la TPA supuso además una serie de enormes cambios en la situación audiovisual del Principado, la concesión de las licencias, y eso obligó además a algunas televisiones como esta a quedar sin licencia y a no poder emitir. Curiosamente, sin embargo, esas licencias que se otorgaron entonces siguen sin funcionar 4 años después. ¿Qué solución hay para todo eso? Para empresas como esta que quieren seguir funcionando y para las que no se han puesto en marcha. Yo lo que lamentamos desde el Partido Popular es haber tenido razón. Yo he participado en muchísimos debates en esta casa advirtiendo lo que se pretendía. Se nos dijo que no, que la entrada de la televisión pública de la TPA sería lo que dinamizaría todo el sector audiovisual asturiano, que habría oportunidades para todos, que la televisión pública no vendría a hacer competencia ni a cerrar al resto de televisiones privadas, plurales, y que estaban haciendo un magnífico trabajo en esa época. Pues el resultado es que prácticamente han cerrado todas las televisiones. Pero aparte de haber cerrado todas las televisiones, toda la gente que trabajaba en las televisiones, pues la verdad es que ese futuro que algunos pensaban que iban a tener de rosas, un camino divino hacia un trabajo profesional mucho mejor retribuido, mucho mejor considerado, pues se ha visto que no es verdad. Que los contratos pues no eran los esperados, que las condiciones laborales tampoco iban a ser las esperadas, y que lo que es peor, todo el movimiento televisivo, que Asturias era un ejemplo en toda España de la cantidad de televisiones, que yo creo que recordar que había en torno a 21 televisiones funcionando antes de ponerse en marcha la TPA, pues que prácticamente han cerrado todas. Y cerrando una televisión, pues cierra una empresa, cierra las puertas a quien sigue la información, a quien sigue en ese medio, cierran a la gente que estaba trabajando ahí. Y sobre todo, cuando ves que encima de eso se hacen unos concursos para otorgar licencias de televisión, tanto locales como autonómicas, y que después de 4 años ninguna de esas se ha puesto en funcionamiento, pese a que el Partido Popular en reiteradas ocasiones hemos presentado ante la Junta General del Principado de Asturias iniciativas y resoluciones para que se cambiase esa situación, para que se volviesen a sacar esas licencias que no se explotan y que hay gente que quiere explotarlas. Que si dijésemos que no hay empresas que quieren explotar esas licencias, pues podrías entender que no saquen las licencias en una venta de concurso. Hay licencias que siguen todavía sin conceder. Asturias tiene posibilidad de tener un canal más autonómico y no se ha concedido. Yo es un tema que no me explico. Únicamente lo que sí tengo muy claro es que esto es un tema de vendetta política. Esto es un tema de que los socialistas solo querían una televisión, que era la suya, y lo que querían era cerrar empresas como puede ser esta, que yo estoy muy satisfecho de que sigáis emitiendo en unas condiciones que no son para nada las condiciones ideales que tenéis que tener por la trayectoria, el empuje y la libertad que siempre ha tenido esta casa. Y yo creo que con un gobierno del Partido Popular, no solamente esta televisión. Entonces nos hemos presentado muchas iniciativas en la Junta General. Yo creo que hemos sido los únicos que hemos defendido siempre, no solo a esta empresa, por el trabajo que hacía informativo y de pluralidad informativa, sino a todo el sector de las televisiones locales en Asturias. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida se han opuesto a ellos, y lo que esperamos es que a partir del próximo lunes el fenómeno televisivo en Asturias pueda tener un cambio radical, pueda tener una situación diferente, y que aquel que quiera arriesgar sus fondos, su dinero, porque al final cuando uno lo hace con dinero público parece mucho más fácil. Total, tiras con lo que no es tuyo. Pero cuando hay empresarios y hay empresas y hay sociedades que quieren poner sus fondos en ello, pues yo creo que si tienen ganas, tienen proyecto, tienen audiencia, como es este caso, y tienen iniciativa, pues lo que hacer es facilitarles que puedan cumplir con esa pluralidad que todos defendemos, o supuestamente algunos dicen que defienden y otros sí que realmente defendemos. Por último, como siempre pedimos a cada candidato que ha ido pasando por aquí, por esta misma mesa, es el momento de cederle la palabra, y lo último que quiera decir, probablemente, me imagino, solicitar el voto. En este caso, para el Partido Popular, es su último minuto. Hombre, yo creo que el Partido Popular, los asturianos tenemos el próximo domingo una oportunidad real
de hacer un cambio en Asturias. Tenemos una oportunidad de que Asturias deje de estar en la cola de todos los indicadores económicos. En Asturias tenemos casi 90.000 parados en nuestra región. Tenemos más de 30.000 familias con todos los niños en el paro. Tenemos 30.000 familias que están cobrando menos de 500 euros y casi 25.000 personas que ya no cobran ningún tipo de subsidio. Las empresas cierran, los jóvenes no tienen oportunidades y ha llegado el momento del cambio. El momento del cambio lo personifica, lo representa el Partido Popular, con políticas modernas, con una administración austera. Y yo creo que en estas elecciones tiene que funcionar ese voto al Partido Popular, que en estas elecciones solamente se juega eso, que sigan 4 años más gobernando los que nos han llevado a esta situación, o que entre un Partido Popular, que es el Partido Popular que en este momento lidera Isabel Pérez Espinosa en las elecciones autonómicas y que lidera Mariano Rajoy, y que entre el Partido Popular en toda España estamos convencidos de que Asturias tiene una oportunidad, de que Asturias puede salir adelante, y para eso es por lo que pedimos el voto, porque estamos convencidos de que nuestra región, con un gobierno del Partido Popular en Asturias y con un gobierno del Partido Popular en breve en Madrid, pues Asturias volverá a lo que era cuando gobernó el Partido Popular. Pero solo eso se puede hacer votando al Partido Popular. Si no, posiblemente la expresión de un voto en diferentes fuerzas políticas, pues al final a quien beneficiará es el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que es claro el mensaje, creo que es que el Partido Popular tiene que ganar estas elecciones, estamos convencidos de que vamos a ganar, y por eso, porque estamos convencidos de que queremos ganar las elecciones y vamos a sacar adelante esta región, es por lo que pedimos el voto y estamos convencidos de que tenemos que tenerlo. Fernando Doñi, candidato número 2 del Partido Popular al Principado, a la Junta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, señores, pues así finalizamos esta primera parte del programa. Ya saben que en la segunda hablamos ya de otro asunto muy diferente. Hablamos de asociaciones, de ONGs, de diferentes fundaciones que trabajan por y para Asturias. Será tras una mínima pausa de publicidad. Pues aquí estamos, señoras y señores, una vez más con ustedes en este habitual espacio que es Primera Plana, aquí en Teleasturias. Damos la bienvenida, las buenas noches a los que se incorporan. Hoy nos proponíamos hablar de cómo muchas personas fueron asesinadas durante la Guerra Civil y cómo la Ley de Memoria Histórica ha intentado hacer justicia con las víctimas de aquella guerra. No sé si lo han conseguido o no, eso es lo que nos preguntamos hoy. Para eso están con nosotros desde la Federación Asturiana Memoria y República. Fernando García Noval es, si no me equivoco, el presidente, de esta... No, soy un directivo de la Federación. Uno de los directivos, o en este caso el portavoz, al estar aquí con nosotros. Y Fernando, esa es la primera pregunta. Bueno, en principio, si te parece, explicarnos qué es la Federación Asturiana de Memoria y República, para situarnos un poco. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Bueno, nosotros somos una federación de varias asociaciones que había en Asturias, en Gijón, en Oviedo, en Llanes, en Avilés, que decidimos federarnos porque creemos y debemos ser la primera, y si no la única, que creemos que el camino de la memoria y de la república son inseparables. Entonces, desde nuestro punto de vista, reivindicamos la Segunda República como hecho trascendente en la historia de España. Pedimos verdad, justicia y reparación para las víctimas del golpe militar del 18 de julio de 1936. Y por otra parte, pues avanzamos en las conquistas necesarias pues para el advenimiento, como diría un clásico, de la Tercera República. Somos plenamente conscientes de que sin un avance democrático en este país, y esto sería un cambio en el sistema político. La república es un sistema político, no es un sistema ideológico, es un sistema político más democrático. Sin un cambio en el sistema político no es posible la recuperación de la memoria de nuestras víctimas, no es posible la verdad, justicia y reparación, que son garantías que el Estado español está vulnerando contra todos los criterios de la legislación internacional y las convenciones de derechos humanos. Es una cosa extraña, pero está pasando en este país. Es decir, realmente tú hablaste de un intento de hacer justicia con la Ley de Memoria Histórica. Para nosotros la ley... Se caía el micro.
Bueno, sí, vamos a preguntarte precisamente eso, ¿no? Queríamos saber si ha servido esa polémica, controvertida ley de memoria histórica para realmente llevar a cabo una acción de justicia con las víctimas, porque mucho se ha hablado en estos años que lleva en vigor esta ley de este tema. ¿Ha servido para eso realmente, Fernando, o no? Pues nosotros creemos, sinceramente, que no. Okay. Nosotros creemos que con la ley de memoria histórica se busca más una solución administrativa que una solución de reparación de verdad y de justicia. Es decir, reconoce prácticamente como legal lo que fueron los juicios del franquismo, es decir, reconoce como legal un régimen que todavía hoy en día, según las resoluciones de la ONU, es ilegal, y lo declara ilegítimo. No es lo mismo legal que ilegítimo. Una cosa puede ser ilegítima, pero puede ser hecha desde la legalidad. Mientras que si es ilegal, no podría haber sido hecha por un gobierno legal. Vamos, es una cosa de perogrullo, pero que aquí hemos caído en la trampa. Realmente, el término ilegítimo, que es un término que introduce Jiménez Villarejo en la ley de memoria histórica, pues es un término para que algunos, que ahora se están pues cuestionando el tema, como fue Izquierda Unida, votasen a favor de la ley de memoria histórica. Y yo creo que es un tema bastante peliagudo, porque tanto la amnistía del 77 como esta ley de memoria histórica lo que realmente están intentando es poner un punto final a la represión franquista. Y evidentemente nosotros lo que decimos es que el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad, y esos crímenes ni prescriben ni pueden estar sujetos a una amnistía. Con lo cual, bueno, pues pedimos que se declaren ilegales todas las sentencias de los tribunales militares franquistas, porque de hecho fueron hechas ilegalmente o fueron dadas ilegalmente, y evidentemente son tribunales de excepción. El tribunal militar se debe estar en el ámbito que le compete, que es el ámbito militar. Para los civiles, que desde el 36 hasta hoy, hasta el 75, en el que muere el dictador, fueron condenados, fueron asesinados, fueron torturados. Ahí tendrían que haber ido a los tribunales ordinarios. Pero bueno, es una cosa que hay que seguir reivindicando y que hay que seguir diciendo. ¿Por qué no conseguimos pasar página de este asunto de la guerra civil? ¿Qué habría que hacer para pasar página? Mira, los tumores permanecen hasta que no se interviene en ellos de una forma radical, es decir, hasta que no se extirpa el tumor. Vamos a ver, aquí había un gobierno legítimo y un sistema de gobierno legítimo desde el año 31. En el 36 triunfó el Frente Popular de una forma legítima, y de una forma legítima contra ese gobierno se levantó pues un general golpista, con unos matices claramente fascistas. Bueno, el franquismo es un fascismo especial, pero es un fascismo. Igual que en Alemania apareció Hitler, en Italia Mussolini, aquí apareció, y en Portugal, que también ayudó en la guerra a los sublevados, estaba Salazar, ¿vale? Entonces aquí surgió Franco. Franco se levantó contra un gobierno legítimo, y durante más de 40 años, sometió al pueblo a una represión feroz. Mientras eso no se esclarezca, no se diga la verdad de lo que pasó, cómo sucedió y por qué sucedió, mientras no se haga justicia a toda esa gente que está enterrada en las fosas comunes, que está enterrada en el Escorial, que hay mucho republicano que murió en el Escorial haciendo trabajo esclavo, mientras no se repare a toda esta gente que estuvo presa, torturada, a la que eliminaron, a la que le quitaron propiedades, mientras no se repare, no se podrá cerrar la herida. Y no es cuestión de hablar de aquella teoría que hay ahí por el mundo y que se sostenta, que es la de responsabilidad compartida. Es decir, es aquello de que, es que la República
Y claro, como la República, pues entonces a la parte mal llamada nacional, porque nacional, de nacionales tenían poco, que vamos, eran italianos, alemanes, portugueses, tropas mercenarias de África y cosas de estas, pero bueno, y la parte nacional no le quedó otro medio, no, aquí había un régimen legal al que le dieron un golpe de Estado. Y esa es una verdad que no se puede controvertir, que vamos, que es una cosa que se puede mostrar donde se quiera y como se quiera. Un régimen que fue condenado por diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, que ahora está de moda las resoluciones de las Naciones Unidas, y bueno, y ahí está. Y realmente, pues voy a avanzar una pequeña primicia. Tenemos una ley de partidos políticos que se está aplicando en ciertos ámbitos. Es una ley de partidos que sanciona la violencia y que sanciona la represión, que sanciona muchas cosas. Bueno, pues nosotros no te extrañe que en un momento determinado pidamos que se aplique esa ley a todos aquellos partidos que tengan en su militancia gente que no haya condenado expresamente al franquismo y que no la condene. Quiero recordar que hay un señor que es presidente de honor de un partido político, que es el Partido Popular, que gritó en cierta ocasión "la calle es mía", que cuando sucedieron los sucesos de Victoria estaba él presente, que cuando sucedió lo de Montegurra estaba él presente, y que cuando se firmaron las últimas penas de muerte del franquismo también estaba presente. Yo creo que las heridas se cierran diciendo la verdad. Yo te puedo estar acuchillando por la espalda y no arreglamos nada, sin embargo puedo venir de frente a ti y puedo decirte, oye, pues pienso esto, y tú me puedes rebatir, podemos hablar y podemos seguir para adelante, y cerramos la herida. Entonces sí cerramos la herida. Habláis de compensaciones. A ver, algunos dicen, bueno, es que eso es lo que se reclama ahora, compensaciones económicas. No, a ver, las compensaciones no pueden ser solamente económicas, es decir, no puede ser el plano, la reparación no es simplemente económica, es también moral. Es decir, vamos a ver, nosotros tenemos que el Ayuntamiento de Gijón, y posteriormente se lo pedimos al de Oviedo y al del Candás, al de Gozón, a todas partes, tenemos a dos héroes de las batallas de aquí de la República, que posteriormente estuvieron luchando en el maquis francés, como son Cristino García, ya muerto, fusilado en Madrid porque lo pillaron, y cuando los pillaban a estos los mataban, y al comandante Robert, José Antonio Alonso Alcalde. Héroes con la Legión de Honor francesa, que de Cristino García hay hasta Carrefours, que se llaman Carrefour Cristino García. O sea, placas, placas en su nombre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí no tenemos nada. Es más, hasta el otro día se les seguía considerando, hasta que empezamos nosotros a hacer una campaña, porque queremos que a Cristino García le nombren hijo predilecto de Asturias, y al comandante Robert, a José Antonio Alonso, le den la medalla de oro de Asturias. Eran considerados bandoleros aquí, o sea, porque habían entrado en Arán, eran de los que habían entrado en la cuestión de la toma del Valle Arán, posteriormente a que acabase la Segunda Guerra Mundial, cosa que era normal porque creían que iban a cargarse el fascismo aquí, cosa que no ocurrió. Pero bueno, esta gente son en Francia, es más, es que concretamente José Antonio Alonso, el comandante Robert, en Foix tiene hasta placas puestas por los caídos, etcétera, etcétera. Y aquí ahora van a tener por primera vez, Cristino García tenía en su pueblo, que es en Gozón, en Luanco, un pueblito allí, tenía una placa que la tenías que quitar los hierbajos para verla y tal, y ahora está un poco más decente, y van a tener dos zonas de jardín, ajardinadas, en Gijón, más o menos en Contrueces, más o menos una al lado de otra, y es lo primero que van a tener. Es lo primero que van a tener. O sea, esta gente necesita una reparación moral. Estos no quieren dinero. Es decir, porque bueno, pues concretamente el comandante Robert estuvo con nosotros en el último República Astur en octubre, pues es una persona que va muy bien, porque bueno, allí se cobró con obras públicas, tal, no sé qué. No necesita dinero, la reparación que necesita es una reparación moral. Y esa reparación no se le está dispuesta a dar. Hay cosas que el dinero no paga. No paga, es decir, que a ti te devuelvan las propiedades, pues bueno, en cierta manera, pero que no te digan que tú luchaste por aquello que era legítimo, por aquello que era legal, y que perdiste, y que te mataron por ello, que tenías unos ideales, que tenías un ideal fundamental, que era que creías que para tú ser feliz, o esto era lo que creían ellos, los demás también tenían que ser felices. Pues bueno, no se repara, es decir, y verdad, pues tampoco estamos diciendo, como te dije antes, aquello de que todos tuvimos la culpa, no, hombre.
No, ahora está empezando la Argentina. Están empezando a presentar denuncias, como aquí presentaron contra la dictadura argentina y pinochetista de Chile, pero ahora lo están presentando ahí, a ver qué pasa, a ver en qué acaba la cosa. Esa es una frase que se repite mucho estos días, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, también se cometieron atropellos en el bando republicano, habrá que juzgar a todos, no solamente a un bando, ¿no? Nosotros estamos, pues vamos a ver, cuando hay una situación de guerra, evidentemente siempre hay exaltados. Es decir, desde el 36 hasta el 39, que duró la guerra, pues claro, pues, hubo exaltados por ambos bandos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, el franquismo, desde que empezó a tomar territorio, traía consigo algo que es fundamental para juzgarlo, que es que tenía todo lo que es un plan de ir exterminando, un plan de exterminio. Y este plan lo aplicó fuertemente hasta el plan más duro fue hasta el 51. Y a partir del 51 siguió haciendo lo mismo, siguió reprimiendo, siguió torturando y siguió matando. Entonces no es, no es entrar en el juego de números, sino es que es más sencillo que eso. Es decir, en una situación de guerra, pues bueno, que haya ciertos excesos por ambos bandos, siempre y cuando se sabe que, por ejemplo, aquí vinieron, en la prisión del Coto, vinieron a cargarse a toda la extrema derecha y alguien se interpuso y dijo que no. En Madrid pasó lo mismo. Fue el director general de prisiones en Barcelona también, en la Modelo, a decir que no para tal. Bueno, a ver, excesos puede haber. Tenemos que recordar que el exceso principal que le acusan a la gente de la República es de que se cargaba a los curas. Y yo sí, quemaba iglesias. Yo solo voy a recordar una cosa. Cuando se levantó Franco, en una de las primeras iglesias que quemaron, en ella los representantes del partido monárquico, que existía un partido monárquico, pusieron pues unos altavoces para aquella época de increíbles dimensiones y de increíble sonido, los pusieron a sonar, y tú evidentemente no puedes pedir que la gente reaccione de la misma manera que puedes reaccionar tú, con más cultura, con menos cultura, como sea, sino que en una reacción espontánea, pues quemaron la iglesia y no quemaron a los del partido monárquico porque no los pillaron. En Gijón, desde la iglesia del Sagrado Corazón, esa que tiene encima, que está enfrente del Instituto Jovellanos, empezaron a tirar tiros. Bueno, los republicanos evidentemente, si tenían algo, tenían una idea del patrimonio cultural muy importante. Por lo tanto, lo de quemar iglesias no iba con ellos. Siempre puede haber grupos de exaltados que lo tomen, pero que no es lo mismo. Y una cosa es que surjan los grupos así de repente, y otra cosa es que haya un proyecto y un plan de exterminar. Y por eso hablamos de crímenes de lesa humanidad. Bueno, más de 70 años después, Santiago Carrillo, cuando viene a nombrarle hijo predilecto, si no me equivoco, del Ayuntamiento de Gijón, todavía levanta polémica eso, ¿eh? Claro que levantará polémica y seguirá levantando polémica. Es decir, cuando entramos en la guerra de los números es cuando se levanta polémica. Bueno, la verdad que Santiago Carrillo levanta polémica en ambos sentidos, porque Santiago Carrillo pues fue uno de los principales valedores y defensores de lo que fue la ley para la reforma política, que fue la que nos trajo aquí, la transición, y fue uno de los principales valedores de la ley de la amnistía, que amnistió a todos los que ejercieron la represión bajo el franquismo. Entonces, en las dos partes levanta pupa. Pero bueno, yo lo de Paracuellos del Jarama creo que él ya lo explicó 330 veces. Se le pone una mala leche impresionante, claro, si le preguntan sobre eso. Claro, pero es que es que creo que lo explicó miles y miles de veces. Es más, él dice que no estaba ni presente, que bueno, que era responsable del orden en la zona, etcétera, etcétera, pero que bueno, que eso es lo que yo te digo. Es decir, vamos a ver, si tú tienes bajo tu mando a 3.000 personas y resulta que hay 15 que cogen y se cargan a 4 curas, pues no, pero los 15 están ahí. Evidentemente, algún castigo tendrían que tener esos 15, ¿eh? Pero bueno, porque claro, tribunales excepcionales, ninguno. Ni antes ni ahora. Bueno, ¿y qué hacemos con uno de los símbolos del franquismo? ¿Qué hacemos con el Valle de los Caídos? A ver.
Yo, si por mí fuese... Vamos a ver. Yo en ese aspecto sí soy un poco extraño. Yo creo que todo aquello que simboliza la represión hay que mantenerlo, pero explicándolo. Es decir, hay que decir la verdad sobre ello y hay que decir... otra cosa es que lo mantengan abierto al culto. La basílica puede abrirse al culto siempre y cuando no se utilice como se está utilizando, pues para hacer misas en honor a Franco, a José Antonio, no sé qué más, ¿no? Pero que sí se diga la verdad, que se diga que allí hubo decenas de miles de personas trabajando con un trabajo esclavo, es decir, no trabajaban nada más que para comer y redimir condena, y los que iban reclutados de los pueblos pues iban por una miseria de 4 perronas y no podían salir, estaban igual que en un campo de concentración. Que ahí hay miles y miles de muertos del bando republicano, y que se explique por qué se hizo eso, por qué los dictadores... Yo siempre me acuerdo de Charles Chaplin cuando salía en El Gran Dictador jugando con la bola del mundo y le pinchaba. Es decir, es que los dictadores son propensos a las grandes obras. Los dictadores y algunos más, que no creas tú, significativo que cuando tienes poder quieres trascender en el tiempo y para trascender lo único que sabes hacer es hacer grandes obras. Y si te salen gratis, como fue el caso del Valle de los Caídos, mejor. Y la universidad laboral aquí en Asturias es un ejemplo. ¿Recuperada? Pues sí, pues recuperemos el Valle de los Caídos también. Y digamos cómo fue la cosa. Bueno, pues hay conjuntos escultóricos importantes. Hay muchas cosas que hay que explicar y que hay que decir. Porque si vamos a la visceralidad, yo te contesto, ¿qué hacemos con el Valle de los Caídos? Dinamitarlo. Pero después racionalizas y dices tú, coño, ¿por qué? Si precisamente, bien explicado y bien dicho, es un símbolo de lo que fue el fascismo aquí, se puede mirar y se puede... pasar todo, hacer todo por pasiva, ¿no? Decir, oye, pues esto se construyó con sacrificio y tal. Pero bueno, yo te digo que las cuestiones que hará la galería de muchos de nuestros políticos son importantes, ¿eh? Es decir, vamos a cerrar el Valle de los Caídos, vamos a hacer no sé qué. No, hombre, hazlo. No digas tanto y hazlo, que después, claro, por la boca muere el pez. Asturias tiene mucho que ver con la guerra civil. Aquí han hecho ustedes incluso un mapa de fosas comunes, ¿no? Nosotros hemos colaborado con la universidad en lo que es la señalización de fosas comunes y en hacer el mapa de fosas comunes. Aquí hay cientos de fosas comunes. Cuando hablamos de fosas comunes hablamos de 2, de 3... de 200, en fin, incluso de trincheras y zonas de nidos de ametralladora que aprovecharon para enterrar a los muertos de una batalla y después a los muertos de la represión, pozos mineros como es el principio del Pozo Fortuna, donde se tiraban, y esto es así, niños, mujeres y hombres en vida y ahí se morían de inanición, por decirlo de alguna forma, porque no les ahorraban ya hasta en la munición. Hay cientos y cientos. Lo que nosotros... es un tema escabroso el tema de la señalización de las fosas, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros decimos, cuando se descubre una fosa común, nosotros lo que nos gustaría sería dignificarla, hacer allí, pues, lo que hemos hecho con nuestros amigos de Turón en el Pozo Fortuna y en lo que hemos hecho en otra serie de sitios, dignificarla. Poner un monolito, una placa, que la gente sepa que allí hubo algo y por qué lo hubo. Y bueno, y tenerla con una cierta custodia, ¿eh? Porque todos tenemos mala leche. Y soltar 500 y pico fosas, o 200 y pico, sin tener una guardia y custodia es complicado, porque pueden aparecer bastante rotos. De hecho, a nosotros en algún sitio ya nos han tirado 3 o 4 veces aquello de la plaquita que pusiste de bronce, tiraron la piedra y tuviste que la volver a poner, etcétera, etcétera. Y estando cerca de cuartelillos de la Guardia Civil, o sea que no es broma. Esto es verdad que la herida sigue estando y la guerra muestra de la guerra pasa. La herida sigue estando. Hombre, nosotros todavía no tiramos nada. Podríamos haber tirado alguna, ¿eh? Es decir, nosotros pues concretamente en la iglesia esta que estaba antes del Sagrado Corazón, ahora ya no están fuera los caídos por Dios por España, pero están dentro en metacrilato. Podemos haber entrado y haber hecho, pero no nos parece de personas civilizadas. Es decir,
bastante tienen su cruz con tener que esconderlos. Nosotros los sacamos al aire, a ver qué pasa. No deja de ser curioso lo que dice, ¿no? Que la universidad laboral, símbolo franquista en su tiempo, sea uno de los empeños del gobierno regional en que sea casi, como usted decía, su obra claro, maestra, con la que además Areces ahora se retira, ¿no? Sí, claro, esos son los paradigmas, ¿no? Dices tú, pero vamos a ver, si esto lo hizo Girón de Velasco, y además se hizo rico, Girón de Velasco y otros muchos, con la universidad, si lo hizo Girón de Velasco, ¿qué empeño tenemos ahora? Hombre, es una justa labor recuperar todo aquello que se pueda recuperar para que lo disfrute el pueblo de Asturias y el pueblo de Gijón en este caso y tal. Pero bueno, a ver, el grandonismo muchas veces es problemático, es decir, tenemos una universidad laboral que es la ciudad de la cultura, y ahora tenemos un Niemeyer que es el centro de cultura, y después tenemos aquí el Calatrava que es otro centro de cultura, y al final estamos todos en tan centros de cultura que yo no sé si habrá tanto habitante en Asturias para mantener tanta demanda de cultura, pero claro, pero sí hay demanda muchas veces de hacerse fotografías, eso está claro, eso está clarísimo. Es más, tú lo ves porque nosotros somos muy críticos con la gente que votó a favor de la ley de memoria histórica, con la gente del Partido Socialista Obrero Español y la gente de Izquierda Unida, aunque Izquierda Unida ya está ratificando últimamente, pero bueno, vamos a ver, somos muy críticos, y cuando los ves en actos nuestros, pues aguantan carros y carretas, y esto debe significar que salir en la foto está bien. ¿Hay censos de víctimas de guerra civil en Asturias? Sí los hay. Además, hay una cosa curiosa. Aparte de censos de víctimas, lo que son los libros de los juzgados y de los cementerios recogen los muertos que hay en bastantes sitios, ¿no? Te ponen... la mayoría de ellos murieron en la celda de no se sabe qué, pero bueno, violenta, eso sí, ponen muerte violenta, pero bueno. Pero sí hay. Lo que pasa es que hay que rebuscar, evidentemente tienes que contar con el juez, que ese es otro problema, porque nosotros, lo que es FAMIR, creemos que esto es una labor... No es labor de las familias el ir y desenterrar a los muertos, ni de sociedades como nosotros, ¿no? De pedir subvenciones e ir, es decir, aquí sacamos a 2 y los mandamos para el cementerio con la cruz, que alguno se levantaría y nos pegaría con la cruz en la cabeza, entre otras cosas. Pero bueno, no queremos que sea nuestra labor, creemos que es una labor judicial, de investigación judicial. Es decir, que nosotros podamos detectar dónde hay una fosa, ir al juez y decirle, oye, oiga, señoría, aquí hay una fosa, y que abriese unas diligencias, una investigación, eso sería lo lógico, que es lo que pasa en otros países del mundo. Aquí no. Aquí lo más que te puede pasar es que te archiven el tema. Curioso. Pero bueno. Hablábamos antes de ese mapa de fosas comunes. Es curioso, pero decir en televisión ahora mismo dónde están puede ser problemático, me decía, ¿no? Porque puede enfrentarse a actos vandálicos, etcétera. Claro. Pero sin especificar excesivamente, pero hay partes de Asturias, hay zonas de Asturias donde se vivió más intensamente, donde hay un mayor número de fosas comunes. Hombre, lo que hay es mayor número de personas, evidentemente. En el centro de Asturias es donde se concentran más, ¿no? Hay muchas también en el occidente y en el oriente, porque claro, había más población y aparte, bueno, hubo bastante más represión. Tengan en cuenta que el ejército vino replegándose desde la parte de Galicia y desde la parte de Santander, de la famosa tradición del Pacto de Santonia, que algún día tendremos que hablar con el PNV de ello, pero bueno, no con ANV, pero con el PNV sí, ¿eh? Con los judaris estos del PNV algún día habrá que hablar también de verdad. Bueno, venían replegándose y evidentemente, ¿dónde los pillaron? Bueno, tuvieron batallas en el Mazuco, entonces van viniendo hacia el centro y van quedando copados aquí. ¿La situación más sangrante se vivió en el Pozo Fortuna, quizá, como se refería antes? ¿O? Hay más que son parecidos al Pozo Fortuna. Hay bastantes. Es decir, yo no me atrevo a decirte nada, pero mira, ahora vamos a abrir en la parte de Parres, o sea, lo que es Arriondas y lo que es Cangas Donís, vamos a abrir una oficina. Esto lo dirige el responsable es un profesor de la Universidad de Oviedo que se llama, a ver si te puedo decir cómo se llama, que es que no me acuerdo ahora, pero bueno. Bueno, bien, un profesor de la universidad en cualquier caso. Simón de la Fuente se llama. Simón de la Fuente. Bueno, pues vamos a abrir 2 oficinas de investigación de sucesos franquistas, es decir, de represión y de todo esto. En Cangas Donís y en
Bueno, la de Cangas de Onís ya está abierta porque abrió el día 17 y está los domingos. Evidentemente, sí colaboran el Ayuntamiento de Cangas de Onís y el Ayuntamiento de Arriondas o de Parres. En el Ayuntamiento de Cangas de Onís será los domingos y será de 10 a 15 horas la atención al público. Está en el salón de actos, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cangas de Onís, y en Parres o en Arriondas, donde será los sábados, pero esto será a partir del 23 de abril. Abrirá los sábados, abrirá también de 10 a 2 y estará en donde la oficina de turismo, donde los soportales, vamos, una oficina de turismo que tiene allí el ayuntamiento. ¿Y si van a abrir estas oficinas es porque creen que en la zona ha habido...? Pues sí, no, es que lo hay, esta semana todavía hemos estado en el Fito. Y en el Fito además es que se ve muy bien, porque cuando estás donde la explanada, donde aparcan los coches para ir al mirador, sí. Bueno, te hemos puesto ahí un pedrusco con una placa, tienen puesto lo que es la agrupación socialista de Parres y Izquierda Unida de Parres también, te han puesto una placa de homenaje, nosotros hemos colaborado con ellos, familia ha colaborado con ellos, pero ves muy claro que hay todo lo que es una zona de trinchera. Es que cuando pasaban los moros estos y los legionarios y tal, lo que hacían era, se cargaban a todo el mundo, lo dejaban en la trinchera y lo iban cubriendo las trincheras. Y algunos metían en la zona donde habían nidos de ametralladora, que era redonda y era un poco más guapa, pues bueno, pues allí llegaban y a los 30 o 40 que cogían en el pueblo, los 20 que tal, allí se los cargaban y ahí los metían. Y se ve muy bien porque se ve la zona y se ve cómo se abre después para el nido de ametralladora. Está muy bien, ¿eh? Y hay muchos sitios, y después está lo de la represión posterior, que sí es cierta. Quiere decir que el ejemplo paradigmático es el Pozo Fortuna, que era eso, era una represión continuada, porque, a ver, yo estoy... estamos hablando de fechas bastante posteriores a que si ya Asturias hubiese caído. Y iban tirando gente y iban fusilando gente, es decir, y en el cementerio de aquí y en el cementerio del Suco de Gijón, pues se ves la fosa común hasta el 51, hay gente que está enterrada en la fosa común de ejecuciones, y el hueso no está en el 37, sino que está 2 años más allá, cosas por el estilo. Es una realidad sangrante. ¿Cómo se consigue localizar las fosas comunes? También preguntando, me imagino, a los paisanos, o sea, es lo típico, es una labor, ¿no? Sí, es una labor de investigación, vas preguntando, alguien oyó, bueno, alguien te viene y te dice, yo tengo un pariente o un abuelo que desapareció en tal fecha y se presume que está en la fosa común de aquí, entonces tú vas a hacer catas del terreno para ver si hay cadáveres o no hay cadáveres, si los hay, entonces, pues bueno, pues... tienes un equipo de arqueólogos para desenterrar y después hay un equipo forense para lo del ADN y tal, y nosotros lo primero que hacemos es ir y presentar ante el juez pues una demanda donde el juez reacciona y nos dice que bueno, que podemos investigar y tal y no sé qué, investigamos, donde no, dignificamos y poco más podemos hacer. Dignificar es poner una placa. Poner una placa, arreglar un poco el terreno en torno, porque bueno, pues a veces llegas a un sitio donde dices, pero ¿cómo vendrían hasta aquí a fusilar a la gente? Si es que está perdido aquí. Y bueno, estaban acostumbrados a andar, de aquella. Recuerdo en una ocasión que pudimos ir con unos compañeros hasta, no recuerdo si era Mieva o Ponga, donde un paisano nos llevó hasta un enorme precipicio donde nos aseguró un paisano ya muy mayor y tenía, a pesar de todo, conservaba una memoria increíble y nos enseñó un enorme precipicio donde se arrojaban. Te sale mucha gente y ese gente que no, tú vas al pueblo y vas a ir a ver no sé qué y te dicen, es que allí también había, es que no sé dónde lo hacían aquí y no sé dónde más, o sea, sí. La verdad es que contigo hablan francamente, ¿no? Pero después si les dices, oye, tengo que hacer, pues vamos a ponernos delante de una pequeña cámara para hacer un testimonio vivo o delante de una grabadora para hacer... Ya lo complica. Bueno, por terminar con una broma, hay quien dice que la mayor venganza que los republicanos han podido tener es las películas españolas de la Guerra Civil, porque mira que son malas. Sinceramente, no sé si habrá alguna buena, pero son insistentes. Parece que el cine español no sepa hacer otra cosa que películas de la Guerra Civil. Bueno, eso claro, eso es así, pero bueno. yo lo que sí te digo, para terminar, que es verdad, la mayor venganza de los republicanos españoles fue cuando la brigada Leclerc entró en París con tanques que se llamaban Teruel, Ebro, Guadalajara. Cuando entraron con esos tanques y con la bandera que entraron, esa fue la mayor venganza de la República.
Bueno, por terminar, Fernando, lo de la Tercera República ya es más complicado, ¿no? En vista de que la monarquía goza, parece ser, de buena salud y hasta se perpetúa, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sí es más... A ver, en ello estamos. Yo digo una cosa, que alguien porque nazca en una determinada familia tenga una serie de derechos en lo que se llama una democracia que habla de igualdad, no está bien. Lo que está bien es que nazcas donde nazcas. La mala suerte de ser niña aún claro, menos. Claro. Y si, lo que sí hay que procurar es que nazcas donde nazcas puedas llegar a presidente de tu país. Y eso solo se puede hacer en una república. Bueno, señores, nos vamos a ir a una pausa publicitaria, volvemos enseguida, pero despedimos a Fernando García Noval, que hemos dicho es uno de los directivos de la Federación Asturiana Memoria y República. Gracias por estar aquí con nosotros hablándonos de todo esto, Fernando. Gracias a ti y bueno, cuando queráis, aquí estaremos. Como digo, nos vamos un instante tan solo a hacer una mínima pausa, volvemos en unos instantes.